За нами правда. En ese momento era 1942. Sobre el río Volga podían verse soldados soviéticos por todas partes. Tenían que encontrar rápidamente Stalingrado y apoyar a los soldados que resistían a las tropas alemanas. Sin embargo, sus movimientos fueron descubiertos por los alemanes, quienes inmediatamente comenzaron a interceptar a este grupo de refuerzos soviéticos. Los alemanes hicieron explotar un enorme depósito de combustible, convirtiendo instantáneamente la ciudad en un mar de llamas. Para defender Stalingrado, los soldados soviéticos avanzaron sin miedo a la muerte, como fantasmas salidos del infierno. Incluso con sus cuerpos completamente quemados por el fuego, los soldados soviéticos no retrocedieron. Al ver a las tropas soviéticas avanzar como demonios, la línea alemana se derrumbó rápidamente. Para estabilizar la situación del frente, los alemanes enviaron varios bombarderos G-18, que comenzaron a ametrallar frenéticamente a los soldados soviéticos que estaban a punto de desembarcar. Incluso las tropas aliadas que se encontraban en la misma línea de combate no lograron escapar. El ataque repentino acabó con todos los soldados soviéticos. La única unidad soviética que sobrevivió, dirigida por Zheng Wei, comenzó a combatir a las tropas alemanas dentro de la ciudad. Coordinándose de manera ordenada y utilizando tácticas de guerrilla, rápidamente eliminó a todos los alemanes que se encontraban dentro del edificio. Después, todos se dividieron para registrar minuciosamente cada habitación. Zheng Wei encontró en el piso superior a un operador de comunicaciones soviético que había sido capturado. El hombre estaba completamente aterrorizado y, evidentemente, había sido sometido a interrogatorios y torturas por parte de los alemanes. Después de registrar y despejar todas las habitaciones, la unidad soviética se comunicó inmediatamente con el cuartel general. Sin embargo, la orden que recibieron fue permanecer en el edificio y defenderlo a toda costa, porque era el único punto elevado de la zona urbana y el mejor lugar para tender una emboscada a los alemanes. Por lo tanto, antes de que llegaran los refuerzos soviéticos desde la otra orilla, tenían que defenderlo con todas sus fuerzas. Todos comenzaron a actuar inmediatamente y establecieron una posición de ametralladoras junto a una ventana. Aunque provenían de lugares diferentes, para defender a su país se habían convertido en compañeros que compartirían la vida y la muerte. Mientras la Unión Soviética no se rindiera, ellos jamás retrocederían. Pero existía un problema mortal: las municiones ya eran muy escasas. Lo que les quedaba apenas alcanzaba para resistir 3 horas. Sin embargo, los alemanes observaron claramente lo que estaban haciendo. Al día siguiente comenzaron inmediatamente una nueva operación. Llevaron a los civiles capturados en la ciudad hasta las calles y eligieron deliberadamente una plaza que pudiera ser vista por los soviéticos. Allí sacaron públicamente a una madre y su hija y las ataron firmemente a un vehículo, intentando provocar a los soviéticos y hacer que salieran a atacar. Los alemanes accionaron un lanzallamas y quemaron vivas a la madre y a la hija soviéticas que estaban atrapadas en el vehículo. Se trataba de una estrategia deliberada para provocar a los soldados soviéticos que se encontraban dentro del edificio. Los alemanes quemaron intencionalmente a los civiles en la plaza para que los soviéticos, enfurecidos, salieran del edificio. Y los soviéticos reaccionaron exactamente como habían previsto. La ira ardió inmediatamente en sus corazones. Los soldados soviéticos, completamente enfurecidos, salieron del edificio sin importarles nada. Querían hacer pagar a aquel grupo de asesinos, aunque fueran varias veces inferiores en número. Así era la ferocidad de aquellos soldados. Al ver que los soviéticos habían salido del edificio, los alemanes lanzaron inmediatamente un ataque. El oficial también ordenó rápidamente a las tropas alemanas retirarse hacia las trincheras. Era evidente que en aquella batalla los alemanes no habían obtenido ninguna ventaja. No solo no habían conseguido tomar el edificio, sino que además habían sufrido grandes pérdidas, mientras que los soviéticos solo habían perdido 8 hombres. La noticia de la batalla se extendió rápidamente hasta las posiciones soviéticas de retaguardia. Esto elevó enormemente la moral de todos los soldados. Después de recuperar el ánimo, volvieron a intentar enfrentarse a los alemanes. Pero los alemanes parecían haberlo previsto. Inmediatamente comenzaron a utilizar artillería pesada para atacar las posiciones soviéticas. Mientras los proyectiles atravesaban el cielo con un estruendo, para aliviar la presión sobre los soldados del frente, los artilleros quisieron atacar por sorpresa el depósito de municiones alemán. Sin embargo, desde el edificio no tenían un ángulo adecuado para disparar. En ese momento, el artillero vio los restos de un tanque. Inmediatamente llamó a sus compañeros para ajustar el ángulo y disparó contra los restos que se encontraban delante de ellos. La explosión resonó por todo Stalingrado. Al recibir la noticia, el comandante alemán se enfureció. Ordenó directamente que el edificio fuera tomado esa misma noche, antes de que pudiera mantenerse la posición. Al parecer,
los soviéticos habían previsto el ataque alemán. Los soldados se cubrieron el cuerpo con sangre y se escondieron debajo de los cadáveres, preparándose para una emboscada. Cuando los soldados alemanes quedaron completamente expuestos entre los cadáveres, los soviéticos salieron de debajo de ellos y eliminaron a los alemanes con una velocidad fulminante. Gracias a su perfecta coordinación, de los 30 soldados alemanes de la unidad de avanzada solo 4 lograron escapar. Más adelante, en el campo de batalla, un soldado soviético volvió a quedar rodeado por tropas alemanas. Aunque consiguió eliminar por sí solo a todos los soldados que lo rodeaban, finalmente, le dispararon en las piernas y fue capturado. Los alemanes lo llevaron ante el coronel para recibir reconocimiento. Sin importar cuántos golpes recibiera, incluso provocó deliberadamente al coronel alemán para que se acercara y, a continuación, utilizó su propia vida para defender la dignidad del ejército soviético. Sin el comandante que dirigía el frente, los alemanes se prepararon para dirigir a todas sus tropas hacia el edificio y librar allí la batalla final. Y este también sería el punto culminante de la batalla de Stalingrado, la batalla más sangrienta del mundo. Casi 2 millones de cuerpos yacían esparcidos por las calles de Stalingrado, finalmente sepultados bajo los edificios derrumbados por el fuego de artillería, convertidos en polvo en la batalla. Si los alemanes capturaban este punto elevado, podrían controlar completamente Stalingrado. Una enorme columna de tanques cargó hacia el rascacielos y los soldados soviéticos al instante. Un escalofrío les recorrió la espalda. Era evidente que los alemanes estaban decididos a luchar hasta la muerte. Antes de que se dieran órdenes, los tanques comenzaron a bombardear el rascacielos de arriba a abajo. Los soldados soviéticos moribundos se despidieron de sus camaradas. Mientras el regimiento de infantería alemán avanzaba, detonaron inmediatamente 2 granadas. Esta táctica desesperada, de vida o muerte, les dio a las fuerzas soviéticas la oportunidad de atacar. Sin embargo, los alemanes parecían tener un objetivo preexistente. Desconcertado, Shen Wei sacó su arma y disparó. Ambos soldados fueron alcanzados por balas enemigas, aunque no murieron al instante, quedaron incapacitados. En ese preciso instante, llegó un soldado de comunicaciones soviético. Al verlo, Shen Wei le ordenó de inmediato que contactara con el cuartel general para solicitar apoyo de artillería. El objetivo era el edificio en el que se encontraban, el único punto elevado de la ciudad. Si los alemanes lo capturaban, las tropas soviéticas que llegaban serían emboscadas. Siguiendo el principio de si no podemos tenerlo, lo destruiremos, el soldado de comunicaciones contactó inmediatamente con el cuartel general. Este quedó atónito ante la noticia. Dado que esa coordenada correspondía precisamente al campamento soviético dentro de la ciudad, ¿no les permitiría intensificar sus ataques? Por lo tanto, las fuerzas aliadas instruyeron a su personal de comunicaciones para que coordinaran cuidadosamente. Tras un breve silencio, el cuartel general expresó su profundo respeto a las tropas soviéticas en la ciudad y se despidió de ellas. 2 minutos después de finalizar la llamada, las tropas soviéticas en el río Volga abrieron fuego, repeliendo instantáneamente las líneas alemanas y resistiendo una vez más la ofensiva alemana. El pelotón soviético, junto con el colapso del continente, pasó a ser conocido para siempre como Stalingrado. Esta brutal batalla fue solo la punta del iceberg en la batalla de Stalingrado. Estos soldados soviéticos, sin importarles la vida ni la muerte, resistieron varios ataques alemanes en esta ciudad llena de humo y fuego,